Bueno, vamos a ver qué tiene que decir Claribel Maldonado, Mujeres por Puerto Rico, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, amiga. Mi foto finish. Pero gracias al Señor, está un poco nubladito hoy, pero sí, todos los días es una misericordia nueva. Amén. Gracias a ustedes por recibirme. Amén. Siempre es un placer. Cuéntanos, Clary, hay muchas cosas sobre la mesa. Ay, sí, hay tanto que de verdad cada vez es un reto, cada vez es un reto mayor, que es lo que vamos a decir, ¿verdad? Pero para aquellos que nos conectan por primera vez por televisión, por radio, por las redes, Mujeres por Puerto Rico, tenemos la misión primaria de educar al pueblo en todo lo que es la santidad de la vida, matrimonio, familia, integridad en la educación de los niños, los padres los primeros educadores, y salvaguardar nuestras libertades sagradas de expresión, conciencia y la más preciada, la religiosa, lo que llamamos el sucio y difícil de este siglo XXI. Si es que puede visitarnos en Facebook, Mujeres por Puerto Rico. Tenemos una paginita hermana también en Facebook por temas, que es Biblioteca Mujeres por Puerto Rico, Biblioteca Mujeres por Puerto Rico, y en Twitter @Mujeres por PR. Tenemos muchas emociones y muchas afterthoughts después de la visita del señor Laje, pero han hablado amplio aquí. Yo sé que seguiremos hablando de eso. En cuanto a la visita de Laje, pues un agradecimiento otra vez a esta casa y a su presidente Nueva Vida, porque independientemente de que aquí llevamos décadas, más de 5, 6, 7, 8, quizás hasta 10 personas, líderes, dando este mensaje y la información que también el señor Laje tocó y los ángulos que el señor Laje tocó, sabemos que los isleños tenemos algo. Y es que, como dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Entonces siempre es bueno ver, como somos isleños, somos encerrados. Y siempre es bueno ver una persona que ha vivido la experiencia, no solamente que la ha leído, para que diga, esto es así. Así es que nos sentimos sumamente bendecidos, validados. Qué bien. El señor Laje se fue, pero nosotros nos quedamos. Y esos miles que fueron a esas conferencias presenciales y por las redes, este es su momento. El momento es ahora. Esta educación hay que seguirla pasando, hay que seguir cubriendo a nuestros niños. La motivación primaria, hay muchas motivaciones, pero por donde nosotras nos agarran es por nuestros niños. Y vamos a procurar hacer lo más que podamos hacer. No somos diosas, no somos perfectas, no controlamos el mundo, pero sí podemos controlar y decidir lo que nosotras vamos a hacer y el mensaje y la enseñanza que vamos a hacer. Que la sangre de ningún niño de esta tierra sea sobre nosotras. Amén, así es. Esa es la motivación más profunda que tiene Mujeres por Puerto Rico. Por lo tanto, cuando se presentan proyectos de ley y contraproyectos de ley, que no quiero hoy marear con números de proyectos de ley porque son más de 20, señoras y señores. Es una avalancha horrible. Es una avalancha horrible. Cuando hay confusión todavía en una porción de unas cabecitas del liderato, se necesitan muchas mesas de diálogo. Porque independientemente de buenas enmiendas o malas enmiendas a una pieza de ley, si esa pieza de ley abre una grieta a que la sangre de uno de nuestros hijos sea vertida, nosotras no vamos a endosar esa medida, aunque sea, ¿verdad?, menos mala o atenuada. Podemos proponer. Llevamos 17 años proponiendo enmiendas y hay legislación en este país que con la ayuda de otros hermanos, no nos estamos clamando protagonismo, con la ayuda de otros hermanos que Dios ha puesto en el camino, hay legislación vigente y política pública que tiene lenguajes que hemos propuesto. El proponer no es un issue. Ahora, el endosar un proyecto que también abre la puerta a que se vierta la sangre de nuestros hijos es distinto. Yo puedo proponer mucho lenguaje a una pieza de ley. Eso no va a garantizar lo que va a hacer el político.
los proyectos de ley no son solamente el asunto legal. Hay ángulos de tipo social, el timing en que se dan, circunstancias particulares de motivaciones internas, tanto políticas como de otro tipo. Y dentro de lo político, no solamente lo político general, sino lo político partidista. Porque hay unas plataformas de gobierno. Yo había mandado unas imágenes a tu cuenta, Juan Carlos. Sí. ¿Estás lista? Yo creo que sí. Juanqui, ¿estás listo? ¿Quieres correrlo ahora? Sí, mientras voy hablando, que lo vaya identificando. Ok, me das entonces el cue cuando quieres que lo corramos. Ok, pues vamos a comenzar con este comentario que hice, que hay diferentes ángulos cuando hay una pieza de ley y hay que verla en todos esos ángulos. Pero el eslogan que quiero traer hoy, para ver si nos lo aprendemos, es que la biología no es estúpida y la naturaleza no es intolerante. Son nuestros niños. Y esa es una de las imágenes que traje para que ustedes lo aprendan. Yo recibí de ti un video. Ese video, si lo podemos correr. Ajá, Juanqui, si tienes el video ready, papá, dale play. Ahí está, míralo ahí. Ok, pues lo vamos a correr. Tiene audio, Fernán, acá. My letter to go get on cross-sex hormones. 2 visits? That's it? Garrett from Baton Rouge, Louisiana, went from taking hormones to getting his testicles removed, he says, in just 3 months. I had never really been suicidal before until I had my breast augmentation, and about a week afterwards, I wanted to actually kill myself. I had a plan and I was gonna do it, but I just kept thinking about my family to stop myself. It kind of felt like, how am I ever gonna feel normal again like other guys now? Wow, qué fuerte. Este joven se le extirparon sus testículos, Sí. le aplicaron hormonas para que su pecho creciera, ahora está arrepentido. Tiene instintos suicidas que nunca había tenido y no hay forma de volver para atrás lo que le hicieron. Esto es un extracto mínimo de un programa que se hizo en Estados Unidos, que se llama 60 Minutes, en donde se trataba sobre el tema de transicionar personas y menores de identidad, el llamado reasignación de sexo, entre comillas. Exacto. Porque eso, la biología no es estúpida, la naturaleza no es intolerante, y se trata de niños. Exacto. Esa sangre vertida de esos niños es la que no queremos aquí. Por eso está radicado un proyecto de la Cámara 768 para prohibir la reasignación de, entre comillas, de sexo por identidad de género. Proyecto de la Cámara 768, ese le decimos que sí, porque va a prohibir esta sangre vertida de estos niños. El testimonio de Garrett es que en solo 2 visitas, se habían tomado todas esas decisiones. En solo 2 visitas. Wow. Material de Reino Unido indica la misma tendencia, el caso de Keira Bell y otros, donde menos de un año, puede ser entre 2 visitas y menos de un año, ya haberle dado hormonas y haberle practicado cirugías a un joven. Y cada vez baja la edad, porque en Estados Unidos se están hablando de casos de 9 años. ¿Cómo va a ser? Y tenemos el precedente de la hija de Angelina Jolie, que ahora tiene 17 años. La mamá desde que nace la cría como nene y ahora ella dice, yo soy nena. Y el Estado debe tener un interés apremiante sobre la protección de esas vidas en ese particular. Por eso le decimos sí al proyecto de la Cámara 768 y pueden escribir a participación@oslpr.org, participación@oslpr.org, sí al proyecto de la Cámara 768. Y voy a dar una información. La ideología de género, ya descubrimos con el señor Laje, que es mala en todas sus modalidades, en todas. Por eso no le voy a enlistar los 20 proyectos que hay ahora mismo. La violenta industria de horror que deforma y desgracia a niños sanos es una de las más preocupantes que tenemos ahora mismo. Exacto. El Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, April 2016. O sea,
una revista médica de la salud de los adolescentes del 2016. En su estudio Self-Harm and Suicidality in Children Referred for Gender Dysphoria, en un estudio sobre estos niños que se autoinfligen daño porque tienen disforia de identidad. En ese estudio hay una parte de los sujetos, en este caso jóvenes menores, 878 jóvenes menores fueron referidos a estas clínicas de la identidad por disforia de género y 903 jóvenes no fueron referidos a las clínicas de género. Descubrieron en los referidos a las clínicas de género que son 5.1 veces más vulnerables a expresar ideación suicida. 5.1 veces. Eso sería un 500% más. Sí. 8.6 veces más vulnerables a autoinfligirse daño e intentar, no solo idear, intentar el suicidio. Y es interesante porque están en un ambiente de aceptación, no de rechazo. Están en un ambiente de aceptación y no de rechazo. Y eso lo vamos a tocar ya mismito en otros estudios de unas sociedades que son completamente donde se acepta la ideología de género en todas sus ángulos. Lo digo porque acusan a la sociedad de por no aceptarlo, por eso es el suicidio. Mentira. Están en un ambiente de aceptación y aún así los intentos suicidas son así de altos. Pudiéramos decir entonces lo contrario, que el suicidio entonces viene por la aceptación. Es algo que debería... Y por no atender las raíces las razones reales. Las raíces de los desbalances emocionales de esa criatura. Pero que faltó un no por parte de los padres, ¿no? Garrett lo dijo. I didn't have enough pushback. No me detuvieron a tiempo. Y eso mismo lo dijo Keira Bell. Exactamente. Eso mismo lo dijo Keira Bell. Y si usted ve la infinidad de videos de los detransitioners, todos dicen lo mismo, me debieron haber detenido. ¿Cuál es el miedo de Pero ahora no le permiten a los padres detener a tiempo. Exacto. Entonces, cuando tenemos un contraproyecto que todavía deja esa puerta abierta en su artículo 3, inciso BII, diciendo brindar asistencia a un paciente o cliente en transición de género, aceptación, apoyo, comprensión a esa orientación o identidad de género. Esto estoy leyendo desde el proyecto de la Cámara 638. Esta puerta es muy amplia y a la vez muy vaga, porque una cosa son los adultos de más de 21 años y aún los neuropsicólogos que vinieron aquí y fueron a vistas públicas dijeron, estamos madurando hasta los 25. Esa puerta abierta y hay sangre que no queremos verter de nuestros niños. Entonces, esa puerta abierta del artículo 3 BII y III del 638 está latente en menores, no es lo mismo. No es lo mismo. No está definida tampoco lo que es una terapia neutral. Aquí hay sangre de niños todavía y por eso no apoyamos esta versión. Pero como no podemos explicar todo el proyecto aquí porque necesitamos hora y media o dos, imagínense que la AGE necesitaba más de 2 horas para hablar de todo lo demás. Los específicos toman tiempo porque la verdad da trabajo explicarla. ¿Ves? Y no podemos irnos por generalidades. Vamos a los estudios de los niños, la sangre de los niños otra vez. Este segundo estudio del Journal of Adolescent Health, Estados Unidos también, Mental Health of Transgender Youth in Care and Adolescent Urban Community Health Center. Esto ya lo hicieron en uno de esos centros del género, ¿verdad? Y lo publicaron en 2015. Y en ese estudio hallaron en 180 pacientes entre 12 y 29 años. Un rango muy amplio de edades, pero se ve que el proceso empieza ¿cuándo? Bien menor. Entre el 2002 y el 2011. O sea, un estudio que abarcó 11 años de seguimiento de unos casos. En Boston es una de las jurisdicciones más liberales y pioneras en todo esto de la diversidad sexual. En Boston no pueden clamar que hay unos discrímenes recalcitrantes, no. Y los resultados fueron
doble y triple riesgo de depresión, ansiedad, ideación suicida, intento suicida, autoinfligirse daño y hospitalización mental. Vamos para Suecia, que llevan 30 y pico de años con ideología de género en todos los renglones: políticos, político-partidista, administración de gobierno, medicina, salud, educación, full blow. 3 décadas ya. Más. Wow. Y está el estudio DECNE del 2011 de Suecia, longitudinal. Eso quiere decir que siguieron a los sujetos por muchos años. En este caso, sujetos que se sometieron a reasignación, entre comillas, de sexo entre 1973 y 2003 por 30 años. Y se halló en esa población que la mortalidad era aumentada del doble al cuádruple. Wow. Wow. Y es una sociedad completamente permisiva que acepta, no solamente que lo acepta, que lo celebra, Sí, que lo promueve. que lo promueve y que es lo que se vive en todas las agencias públicas, privadas, etcétera. No es por discrimen. Exacto. Mayor intento suicida, otra vez. Mayor hospitalización psiquiátrica, otra vez. Y hallaron este hallazgo interesante de que las niñas que transicionaban a varón, entre comillas, sus riesgos de conducta criminal, incurrían en conductas criminales, las féminas a varón. Acuérdese que se dan unas hormonas que no son propias de su naturaleza. Correcto. O sea, que trastoca algo acá arriba. Claro, la química del cerebro, eso lo pueden invitar a nuestros hermanos científicos y se lo van a decir. Wow. Neurocientíficos, psiquiatras y bioestadísticos hicieron este estudio de 30 años. Vamos para Dinamarca, otro de los países nórdicos completamente celebrante de la ideología del género y toda la diversidad sexual, aún en menores. El estudio de ellos fue de 32 años, 1978 al 2010. Y en estos sujetos en Dinamarca aumenta que de 1 de cada 3 tienen morbilidad somática. Eso quiere decir diferentes condiciones mentales. Y 1 de cada 10 murió. Acuérdense que hay riesgos físicos por los tratamientos, además del resto, ¿verdad? De la situación. Entren a nuestro Facebook, creo que en el post número 3, si rueda la página. Esto es como la industria del aborto, porque es la misma cultura de muerte. Una vez un menor entra en un consultorio de uno de estos profesionales de la salud y el padre no tiene la información y está desesperado, no se sabe lo que va a pasar ahí. El papel aguanta todo lo que le ponen. Es las ventanas que deja abiertas. Y no es lo mismo una persona de 20 años que de 10, que de 12, que de 9. Y nosotras ya tenemos información que hay unos centros aquí que el target ya va por 9 años. ¿Qué? En Puerto Rico. Cosa horrible en Puerto Rico. Dios mío. Entren a nuestro Facebook como el tercer post o 4, rueden la página Mujeres por Puerto Rico, van a ver cómo es la operación de reasignación de sexo en unas imágenes médicas, científicas. No quisimos poner video gráfico porque es fuerte, pero si usted entra en cualquier buscador de internet, sex reassignment surgery, operación de reasignación de sexo, va a encontrar las cosas. ¿Por qué lo equiparo al aborto? Porque así es la cultura y la industria violenta de la muerte, que pocos ven cómo se hace el procedimiento. Pocos ven cómo es la práctica, qué es lo que pasa en ese cuerpo. Tenemos que ver cómo son esas operaciones. Búsquelo en nuestro Facebook. Así que
tenemos que seguir en Acción Ciudadana. Si pueden poner la imagen de los teléfonos de la Fortaleza, el Senado y la Cámara, que puedan verlos. Esas imágenes yo no las recibí, Claribel. No, porque quiero que las busquen en nuestro Facebook. Okay. A mí me parecen todavía fuertes, ¿verdad? Para 1 hora de la mañana, a pesar de que son láminas de publicaciones científicas y médicas. Es bien fuerte. Okay. Después te las mando y tú evalúas si las quieres pasar. Ok, muy bien. Okay. Que pongan la imagen de los teléfonos de Fortaleza, de Senado y Cámara. Yo las hubiese pasado, sí. Bueno, pues te las debo, te las voy a enviar. Como son imágenes científicas en aras a educar. O pueden ir los muchachos, si quieren, en los minutitos que quedan en nuestro Facebook, rueden como el tercer post, están ahí la foto de la secretaria de la familia, que está en la presentación, que en las vistas públicas de la Cámara dijo que era una violación a los derechos humanos en su ponencia porque mandó un delegado. Era una violación a los derechos humanos el prohibir las hormonas cruzadas y las operaciones. Pongan en la imagen también que esta es la agenda de la plataforma de gobierno del PNP, páginas 160 y 161. Eso lo discutimos desde octubre del año pasado, en el año electoral, de que la plataforma del Ejecutivo, del PNP, que es el que está en la gobernación, dice en su página 160, niños y niñas, orientación sexual e identidad de género. Niños y niñas están en desarrollo. Eso es un dato científico. Y están etiquetando a niños en desarrollo como homosexuales, lesbianas, transgéneros, bisexuales y cuantos géneros, que no nos han dicho todavía cuántos géneros van a enseñar en el programa curricular. Wow. Y el plan del PNP, páginas 160 y 61, bajo el capítulo Pride Puerto Rico, que eso es orgullo homosexual, no habla de adultos, habla de niños, y luego habla de ampliar los servicios de salud. Ya eso es un lenguaje código, como yo digo, una señal. Cuando una secretaria de la familia dice que es una violación a los derechos humanos el prohibir que se detenga, como rogaba Garrett, que de 2 a 3 meses ya tenía extirpados sus testículos. Exacto. Y esta imagen es la que está en el Facebook. Si los muchachos pueden encontrarla, pues la pueden pasar, porque el jefe dijo que sí. Sí, esa mutilación, eso es derecho humano. Así que un médico también de repente aparece y dice, sí, claro que sí. Pues claro, esa es la tendencia. Entonces, en Reino Unido, por ejemplo, en estas clínicas de género, se vio un patrón en el personal de los psicólogos, de los terapeutas. Empezaron a renunciar, porque no les permitían aplicar el protocolo correcto. El protocolo científico. Esto es como la industria del aborto. No le expliques mucho porque lo perdemos el cliente. Correcto, se arrepiente. Claro, ¿y tú crees es un negocio ya? ¿Tú crees que entre estas personas que están de acuerdo que esto ocurra allá en Capitolio o donde sea, dirán, yo apruebo o firmo para que apruebo, pero a mis hijos no? Oh, claro. ¿Sí? Yo lo creo que sí. Porque, mira, hay un refrán que dice, dale poder a una persona y sabrás, ¿verdad?, de lo que... Pero yo no estoy diciendo, ¿verdad?, no estoy acusando aquí a nadie en específico. Esto es ya vox populi y práctica de la política partidista. Cuando un político es más animal político que servidor público, lo más que le interesa es el acceso al poder para él mantenerse en el poder. ¿Y cómo se logra? El señor Laje lo dijo, económico. Claro. Y lo hemos dicho aquí en intervenciones anteriores. Yo le cojo el cheque. Ahí está la imagen. Esta imagen es de las niñas. Ya sea piel del abdomen, del muslo o del brazo, se saca esa piel con su grasa, se enrolla, se hace un pene falso
y se recanaliza uretra, clítoris y demás, y se pega en el área genital. Eso no va a tener ninguna sensación. De hecho, hay estudios que los leí, no los traje, de cómo le quita ya toda sensación sexual. Exacto, de placer. Así que eso termina siendo un accesorio. Exacto. También está la foto de la operación Simbólico. en varón. Esta, que le pusimos un circulito para que no, por si acaso caiga en manos de un niño, que a veces los papás pedimos Sí, discreción. Cubriste la parte del glande. Exacto. Pero esos son los testículos donde se abren y ustedes ven, se explica la imagen por sí sola. Se cercena el miembro, se recanaliza uretra y demás y se queda un hueco. Ese hueco luego es el que manipulan para que parezca una vagina, pero es un hueco. Un hueco, sí. La persona que se hace esa transición, el cuerpo va a interpretar que es una herida en todo momento Ajá. y siempre va a tender a cerrarse. Para mantener esa vagina falsa abierta, Wow. esa persona tiene que un sinnúmero de horas al día tener una pieza introducida Ay, ay, ay. para evitar que eso cierre, y eso va a ser de por vida. De por vida. Y encima no va a tener las sensaciones ni tampoco va a complacer a su Naturales, pareja. del diseño natural. Y a alguien se le ocurre Exacto. decir, Qué fuerte. ya es mujer. Exactamente. Y entonces Qué cruel. Y la- nada de eso lo enseñan, ni lo admiten, ni lo dicen. la biología Qué cruel. no Eso es Muy maltrato, eso es maltrato a menores. Sí. eso es mutilación, eso es Wow. criminal. Ajá. La biología no es estúpida y la naturaleza no es intolerante. Son nuestros niños. Amén. Y no importa cuántos proyectos o anteproyectos o contraproyectos. Mujeres por Puerto Rico está clara y está firme. Sí podemos proponer enmiendas para hacer algo menos malo, menos invasivo, pero en el tiempo en que estamos, en el timing en que estamos, donde están los tiburones de la industria de mutilación de niños, con los colmillos afilados esperando todos esos proyectos para expandir operaciones en Puerto Rico. Ya quisieron de Puerto Rico el paraíso del aborto, ahora quieren ser de Puerto Rico el paraíso de la transición Sexual. sexual de los niños. Y lo sentimos mucho, pero en esa no nos anotamos. Vamos a dar hasta la última gota de lágrima. De Por lucha, esto. de sangre, de vida. Gracias, Claribel. A ustedes. Como Bendiciones, Clary. Mujeres por Puerto Rico, Claribel Maldonado, gracias. Bueno, son las 9:58. Regresamos ya porque viene por ahí Daina Monteagudo. Siempre cada día.